Si te parece, Fabián, esperamos un par de minutos más para que terminen de conectarse los Ningún demás problema. alumnos. Yo Perfecto. ya estoy aquí, así que yo quedo tranquilo. Muchísimas gracias y por favor a todos los participantes, un par de minutos más para que todos terminen de conectarse a la plataforma y damos inicio a la charla de esta tarde. Gracias. Bien, vamos a dar inicio a la charla internacional de esta tarde. No sin antes un tema técnico, solicitar por favor a todos los que estén en la sala de espera para que puedan ingresar. Eh, eh, Creo que está por aquí para la admisión. Perfecto. Nuevamente, un saludo con buenas tardes a todas y con todos. Tenemos en esta tarde la presencia del profesor argentino Fabián Salvioli, quien nos brindará la charla
que se ha señalado. En esta ocasión, además, contamos con la participación del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, eh, para que pueda dar las palabras de bienvenida y la inauguración de esta charla, y luego dejamos en el uso de la palabra al profesor Salvioli. Dejaríamos entonces en el uso de la palabra a nuestro decano, al profesor Luis García Corrochano. Adelante, por favor. Guido, ¿se me escucha? Perfecto. Adelante, decano, por favor. Correcto, es que no tengo la administración del micrófono. Muchísimas gracias, profesor Guido Mendoza. Muchas gracias y bienvenido, profesor Fabián Salvioli, colega argentino, ya que cultiva, al igual en habla, el Derecho Internacional Público y es docente en la Universidad de La Plata. Es para nosotros un gusto poder conversar con usted sobre un tema de actualidad, que son los derechos humanos, vinculado a otro tema de actualidad, que es la situación por la que estamos pasando en prácticamente todo el mundo, y la forma en la que esta puede afectar la cobertura, protección efectiva, ¿no?, de tan importantes derechos. De ninguna manera, ninguna circunstancia debe poder ser utilizada de forma tal que impida el mayor y el mejor disfrute siempre de los derechos por parte de las personas. Estoy seguro que la charla va a ser del mayor interés. Yo, por motivos de agenda, estoy paralelamente en otra reunión. Me voy a retirar por un momento y regresaré luego. Espero todavía encontrar parte de la exposición y si no, sumarme en todo caso al intercambio de ideas. Muchísimas gracias, profesor, nuevamente, y bienvenido virtualmente a esta su casa que esperamos que algún día pueda visitar. Muchísimas gracias, señor decano. No sé si se me escucha. Perfectamente. Escuchamos perfectamente. Muy bien, muchas gracias, señor decano. Para mí un gran gusto, un gran honor poder participar en esta conferencia, con usted presentando como colega que se dedica al derecho internacional, y por supuesto con mi querido amigo Guido Mendoza, que ya conozco hace un cuarto de siglo, cuando tuvimos la oportunidad de compartir espacio en Estrasburgo, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos, que fundó nada menos que quien ha redactado la Declaración Universal de Derechos Humanos, el francés René Cassin. Es la segunda o tercera vez que estoy en esta universidad. Ya estuve previamente, pero hace un par de décadas, de manera presencial. Esta es la primera que estoy online. Para mí es un gran gusto siempre volver, y permítanme naturalmente expresar toda mi solidaridad por la situación que está atravesando Perú en particular con la pandemia. Es doloroso, es cruel. Sigo muy de cerca lo que sucede allí porque tengo mucha gente querida, mucha gente amiga. Esperemos que esto pase de la mejor manera y que el Estado reaccione como es debido con las medidas pertinentes. Bien, sin más, si les parece, pasamos a la exposición. Yo he preparado una exposición de 4 puntos centrales que tienen que ver con el impacto de la pandemia en la situación de derechos humanos. El segundo es la pandemia en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. El tercero es el impacto de la pandemia en el trabajo de los órganos de protección de derechos humanos. Y el cuarto es el futuro de los derechos humanos post pandemia. Un poco ese es el menú que tengo preparado para conversar con ustedes en un periodo de tiempo razonable para que no se convierta en una tortura o un trato cruel, inhumano y degradante para ustedes asistir a esta charla. Y
En relación al primero de los asuntos, hay que comenzar casi con una verdad de perogrullo, que es cómo impacta la pandemia en la situación de derechos humanos. Y la respuesta es, por supuesto, de manera muy dramática, comenzando por el derecho a la salud, pero no solamente por el derecho a la salud. Si hacemos un repaso de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el contenido de esa declaración, de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y revisamos la situación actual en la materia, pues lamentablemente llegaremos con mucha facilidad a la conclusión de que la pandemia impacta en un enorme contenido y cantidad de estos derechos. Por supuesto, en el derecho a la salud efectivamente, pero también impacta en el derecho a la vida, también impacta en los derechos económicos y sociales, toda vez que muchísima gente ve afectada su actividad, su fuente de ingresos por las restricciones muy lógicas que origina la pandemia. También la libertad de circulación, la libertad de movimiento se ve afectada por esta pandemia. Y entonces, la primera cuestión que interpela esta pandemia es qué tan preparados están los estados en materia de derechos humanos. Y esta no es una pregunta retórica, esta es una pregunta importante, porque si la salud no es considerada un derecho y es considerada una mercancía, el resultado de la lucha contra la pandemia es una. Y si la salud es considerada un derecho y no una mercancía, el resultado será efectivamente otro. Y ahí vemos cómo los distintos estados, cómo los distintos gobiernos afrontan esta situación teniendo en cuenta si la salud es considerada como debe ser un derecho humano básico, esencial, y que conlleva obligaciones en todas las estructuras del Estado para con toda persona sometida a su jurisdicción, o si es simplemente un bien que está al alcance solamente de quien puede acceder al mismo porque puede pagar. La diferencia entre una y otra cuestión es nada menos que la diferencia entre la vida y la muerte. Y entonces, cuando hablamos de derechos humanos, no estamos discutiendo sobre la naturaleza jurídica de tal cosa o de tal otra. Estamos yendo de aquello que hace al desarrollo efectivo del proyecto de vida de las personas y de cómo los estados, que son los garantes de derechos humanos, deben tomar el conjunto de medidas para promover y proteger efectivamente a los niños. También se pone en tela de juicio o en crisis esas históricas divisiones que ya están absolutamente superadas, pero que aún se enseñan en clases y otra vez tienen derivaciones en la práctica, porque lo que se enseña en clases luego se ejerce en el desarrollo cotidiano de la profesión, ya sea bregando por derechos, ya sea aplicando el derecho en los órganos de justicia. Entonces, como enseñamos, por supuesto que tampoco es una cuestión meramente teórica. Pero digo, esta idea de generaciones de derechos que ya están superadas y que deberíamos desterrarlas definitivamente de las enseñanzas de los planes de estudio, o la idea de los derechos humanos en compartimientos estancos sin el fenómeno de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos. Me explico. Negar la asistencia necesaria a los efectos del tratamiento de la pandemia representa, por supuesto, una violación al derecho a la salud
y no hace falta organizar una conferencia internacional para esto. Pero también implica un trato inhumano y degradante. Hay que ponerse en el lugar de la angustia de quien no puede acceder a su tratamiento, de quien ve la posibilidad de la muerte y la imposibilidad del Estado de brindar la asistencia necesaria. Entonces, esto, por supuesto, afecta fuertemente a la persona en un conjunto de derechos y afecta al entorno de la persona. De allí que no estamos hablando de una afectación exclusiva del derecho de la salud. Estamos hablando de la necesaria comprensión de una buena vez por todas, de que los derechos humanos son interdependientes, indivisibles, y que los estados no deben jerarquizar a unos por sobre otros, deben garantizarlos a todos por igual. Y que la violación de este derecho, algo a lo que me voy a referir después, se puede dar tanto por acción como por omisión. Y en ese sentido, las políticas públicas negligentes de parte de estados podrán dar lugar el día de mañana a la presentación de casos de derechos humanos, de la misma manera que se pueden presentar casos de derechos humanos por abusos policiales, torturas o ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. Entonces, en el primer acápite de esta primera parte de la exposición, lo que quería señalar es el impacto de la pandemia en el contenido y en la naturaleza de los derechos y en cómo los consideramos y categorizamos. Dejo aquí esta primera parte para que no me tome tanto tiempo, pero en todo caso luego podemos con todo gusto retomarlo al momento de el debate, el intercambio de opinión. La segunda parte de la primera de las líneas que tenía para trabajar con ustedes es cómo impacta la pandemia en los colectivos. Una de las cosas que se ha escuchado este último tiempo es que el virus es democrático, pero el virus es democrático, pero las sociedades no lo son. Es decir, el virus afecta por igual a todas las personas, pero lo cierto es que las posibilidades de afectar del virus no son las mismas. No son las mismas a una persona que vive en un barrio residencial que a una persona que vive en un lugar de hacinamiento. No es la misma forma ni el mismo impacto que tiene el virus cuando ataca a alguien que no tiene enfermedades previas o cuando ataca a alguien que está inmunodeprimido. Y no debería extenderme demasiado para explicar de cuánto de esa inmunodepresión puede derivar de situaciones de pobreza, de malnutrición, de mala alimentación, de condiciones difíciles de salubridad previa por situaciones de indigencia o falta de acceso a los derechos humanos básicos y elementales. También vemos cómo afecta en particular a las personas adultas mayores y en ese sentido cómo han sido las respuestas de los diferentes sistemas de salud. Es penoso saber que factiblemente han existido protocolos no escritos, sencillamente porque no se pueden escribir, para decir de que en determinados casos, frente a situación de colapso, las personas mayores de edad, las adultas mayores, no son preferibles frente a personas menores de edad. A eso se llega cuando la salud es considerada una mercancía, cuando la salud no es considerado un derecho sustancial que debe efectivamente garantizarse por igual a todos y todas. O a las personas con discapacidad. Casi en una situación de eugenesia.
donde por razones de discapacidad no se otorgan los beneficios de la atención médica cuando hay que optar a quién darle un respirador y a quién no. Entonces, de democrático, el virus no tiene nada. De que nos afecta por igual, tampoco es cierto. Y de que afecta nuestras libertades por igual, tampoco es cierto. Y es penoso el reclamo de determinados sectores que generan amparados por intereses económicos en nombre de una supuesta libertad. Hace 35 años que trabajo en derechos humanos y por supuesto la libertad es un elemento imprescindible en mi trabajo. Presidí el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aplica el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que tiene como uno de sus derechos centrales a la libertad. En ningún lado he visto que la libertad ampare la libertad de contagiar irresponsablemente. Yo puedo suicidarme libremente. Lo que no tengo derecho es a, en ejercicio de esa libertad, contagiar a otras personas. Y muchísimo menos a contagiar a quienes van a tener menos posibilidad de defensa frente al virus de la que puedo tener yo. El reclamo desde derechos humanos nunca debe generar situaciones de insolidaridad. Nunca. La libertad individual nunca es a costo del colectivo. Por supuesto, uno de los debates más grandes que ha existido en este sentido es el relativo a la situación carcelaria. Y otra vez, discursos muy tremendos que, por supuesto, amparándose en la sensibilidad que toda la población tiene, y yo naturalmente también, en torno a que las personas que han cometido crímenes paguen debidamente por ellos, se quiere señalar de que hay medidas para liberar a presos, para perdonarles las penas, etcétera, etcétera, aquí y allá. Y no es así. Otra vez, el problema es la falta de derechos humanos. Si las cárceles no fueran centros de hacinamiento, si respetasen los estándares de derechos humanos, si las prisiones preventivas no fueran la regla, entonces no existiría el problema de hacinamiento. Pero en un marco de hacinamiento, no tomar medidas como las que ha sugerido el relator sobre derecho a la salud de Naciones Unidas o la misma alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, la alta comisionada, es criminal. Es criminal para la población carcelaria, es criminal para la familia de la población carcelaria, es criminal para quienes trabajan en el sistema carcelario, incluido guardiacárceles, etcétera, etcétera. Es criminal para las familias de quienes trabajan en el sistema carcelario, limpiando las cárceles, o dando comida, o cuidando, dando seguridad allí. Y termina siendo criminal para la población, porque por supuesto de que si allí hay brotes muy grandes, esas personas, muchas de esas personas, necesitarán respiradores. Y la posibilidad que tiene el sistema hospitalario de dar respuesta con respiradores es limitada. Entonces, es malo para toda la población. Pero el debate se hace de una manera tan infantil y tan de mala fe, que se lleva a la población, digamos, a pensar bajo otras posibilidades u otras características.
Y en el marco de esto, cuando uno señala esto, inmediatamente quienes aprovechan esta situación son las personas que están condenadas por crímenes contra la humanidad, que entonces hacen peticiones para salir. De ninguna manera, de ninguna manera. Y eso es así, no porque las personas condenadas por crímenes contra la humanidad no tengan los mismos derechos, sino porque en general gozan de situaciones mucho más beneficiosas de detención. No suelen estar en situaciones de hacinamiento, suelen estar en espacios reducidos, con muy poca gente, digamos, reducidos en cantidad de personas, con muy poca gente. Y no son aceptables ni los indultos, ni las conmutaciones de pena, ni las exhibiciones de prisiones para personas condenadas por crímenes contra la humanidad. En ese sentido, en este momento yo soy relator de Naciones Unidas sobre aspectos de justicia transicional y he sacado directrices que complementan los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y, obviamente, lo señalado por mi colega, el relator sobre derecho a la salud, con quien firmé su pronunciamiento. Esto lo complementa, no es contradictorio en absoluto con lo que él ha señalado. Y con esto entonces termino el primero de los puntos, que es el referido a cómo impacta la pandemia en la situación de derechos humanos. Simplemente dando algunos ejemplos. Podría dar toda la charla sobre este primer punto. Paso al segundo. La pandemia en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, por supuesto, creo que salvo para aquellas personas que creen en teorías conspirativas o bueno, quienes dicen que la pandemia no existe, que podrían hacerle un gran favor a la humanidad callándose la boca. Queda claro que la pandemia impacta fuertemente en el disfrute de los derechos y en ese sentido en la restricción al ejercicio de los derechos. Los derechos humanos, el ejercicio de los derechos pueden sufrir determinadas restricciones en circunstancias de excepcionalidad temporarias, como esta, y por supuesto es muy importante en este marco que los estados den los pasos necesarios para la restricción de derechos, notificando debidamente a los órganos internacionales pertinentes, en el sentido del Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, y algunos otros establecen cuáles son los mecanismos y pasos que hay que seguir al efecto de la restricción de los derechos humanos, del ejercicio de los derechos humanos, y muchas veces los estados omiten estos pasos. Y es importante que los den por varias razones. También permite a la comunidad internacional el monitoreo de la legitimidad de las medidas que se toman. Porque por supuesto que este tipo de situaciones también pueden ser aprovechadas por regímenes autoritarios para callar protestas u otro tipo de situaciones. Y la manera efectiva de generar salvaguardas para esta cuestión es que los estados den los pasos necesarios. Queda claro de que hay un bloque de núcleo duro de derechos que están enunciados en el sistema interamericano, en el artículo 27, inciso segundo del Pacto de San José de Costa Rica, y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, si la memoria no me falla, artículo 4 de ese instrumento internacional, en el que se determina específicamente qué derechos no se pueden suspender bajo ninguna circunstancia, absolutamente bajo ninguna circunstancia. Pero para los otros, para los derechos que se restringe o suspende su ejercicio, hay que probar la necesidad de la medida, hay que probar la excepcionalidad de la medida, hay que probar de que esa medida es pertinente para el objetivo que se busca con esa medida y hay que probar de que no se podía tomar otra medida que sea menos lesiva, además de determinar la temporalidad de la misma. Entonces, la pandemia tampoco da un vía libre a un Estado para hacer cualquier cosa. De allí que la pandemia, obviamente, como todas las cosas en la vida, impacta en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Obviamente,
que el tratamiento de la pandemia puede dar lugar a casos de derechos humanos. Los órganos internacionales supervisarán, la Comisión Interamericana lo hará con los estados de la región y los comités de Naciones Unidas en el marco del procedimiento de examen de informes periódicos de los estados, no solamente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino que también lo hará el Comité contra la Tortura, lo hará el Comité de Derechos Humanos y lo harán todos los comités por lo que he señalado. Tanto el CEDAW como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como el Comité para eliminar la discriminación racial, tienen algo que examinar y algo que ver en el marco de esta pandemia. Y el examen de informes periódicos de los estados va a dar lugar, estoy absolutamente seguro, a mucho de esto en el futuro próximo del trabajo de los órganos de tratados de Naciones Unidas. Pero también se va a dar lugar a posibles casos individuales. Porque lo cierto es que la manera en que los estados reaccionan frente a la pandemia, por acción o por omisión, pueden generar violaciones de derechos humanos. Tenemos ejemplos clarísimos, lamentables, penosos, en nuestra región, y estoy seguro de que casos individuales ante los órganos internacionales serán resueltos dándole la razón a quienes lleven la petición ante dichos órganos, sea la Comisión Interamericana en el sistema interamericano, sean los comités de Naciones Unidas dentro del sistema de Naciones Unidas, sean los procedimientos extraconvencionales como relatorías o grupos de trabajo pertinentes también dentro de Naciones Unidas. Y además, si observamos la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la charla no va de eso, pero se puede observar que en los últimos años la Corte ha hecho un desarrollo progresivo muy interesante del examen de posibles violaciones al artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, que es el que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, y entonces estoy seguro de que casos de este tipo también tendrían hoy una resolución favorable en la Corte Interamericana, obviamente una vez que el asunto ha pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, paso al tercero de los puntos, que es el que se refiere al impacto de la pandemia en el trabajo de los órganos de derechos humanos. Porque quienes trabajamos en los órganos internacionales de derechos humanos también vemos la tarea afectada por la pandemia. En cierto sentido, se puede seguir trabajando como antes y en cierto sentido no. Y me voy a referir a ambas cuestiones. Vamos a ver, hay trabajos que se pueden hacer a distancia y en ese sentido no hay problema. Los órganos de tratados pueden sesionar online, ¿sí? Los comités pueden sesionar online, de hecho lo están haciendo, de Naciones Unidas. La Comisión Interamericana puede sesionar online, la Corte Interamericana puede sesionar online y puede debatir online y puede resolver casos individuales online. Desde ese punto de vista, no pareciera haber demasiada afectación a la labor que pueden hacer esos órganos. En lo que tiene que ver con las relatorías, como la que yo tengo a cargo, la elaboración de informes temáticos tampoco es algo que sufre mayor problema. De hecho, yo he terminado de hacer mi informe temático sobre memoria como pilar de la justicia transicional, que se va a presentar en el mes de septiembre al Consejo de Derechos Humanos. Ya lo envié porque tiene que ir a la traducción a los idiomas oficiales de Naciones Unidas y seguir toda una serie de protocolos. Y estoy ahora trabajando con uno nuevo para la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en octubre, que presentaré sobre la dimensión de género en los procesos de justicia transicional. Los informes temáticos, entonces, pueden cumplirse, digamos, con cierta rigurosidad, sin que se vea afectada la producción
en virtud de la pandemia. Pero esto no pasa con otras cuestiones. Por ejemplo, con el trabajo central que tenemos quienes cumplimos funciones de relatoría en Naciones Unidas. Ustedes saben que, a diferencia de lo que pasa con los comités de Naciones Unidas, las relatorías centran su labor en lo que se llaman las visitas in loco. Hola, acá estamos de nuevo. Sí, te escuchamos bien. Sí, perdón, no sé qué pasó, pero algo pasó. Digamos. Pero te estamos escuchando y viendo perfectamente, Fabián. Ok, perdón, digamos, yo no toqué nada, juro que no toqué nada. Bueno, decía que las visitas in loco que llevan adelante quienes titularizan relatoría, como en mi caso, no se pueden hacer. Yo no puedo viajar y tenía 3 visitas entre marzo y ahora que tenía que cumplir. Una a los Balcanes para examinar cómo ha ido el proceso de justicia transicional luego de la guerra en la ex Yugoslavia. Yo hoy tenía que estar en Bosnia para dar un ejemplo. Iba a ir a Túnez a la presentación del informe de la Comisión de la Verdad de Túnez, y también iba a viajar a Mali, donde hoy hay un conflicto armado muy importante, en relación a el desarrollo embrionario de un proceso de justicia transicional allí. Iba a estar en Bamako. Obviamente no puedo hacer nada de eso y, por supuesto, entonces el trabajo se resiente efectivamente, digamos. Y ese es un problema, en buena medida, porque a pesar de que los informes sobre países se pueden hacer igual, sin hacer visitas in loco, lo más importante que tiene el sistema de derechos humanos es su credibilidad. Y entonces el no poder constatar efectivamente en el lugar las cosas, no poder investigar debidamente, no poder confrontar distintas versiones o situaciones, no poder conversar directamente con víctimas, pues nos puede llevar a caminar por terrenos no del todo seguros. Y la fiabilidad de los informes que lleva adelante un órgano de protección de derechos humanos es lo más importante. La gente en general sabe que cuando un órgano de derechos humanos señala algo en torno a un Estado y ese Estado responde, la razón suele estar del lado del órgano de tutela de derechos humanos. Pero eso es así porque tenemos mecanismos muy, muy fuertes que dan fiabilidad a nuestro proceder. Entonces, para esta tarea específica, la visita al lugar es muy importante. Y, naturalmente, tenemos un poco complicada la posibilidad de llevar adelante los informes de países sin hacer visitas a los lugares. Se pueden hacer, sí, pero es complejo. Bien, y paso al último de los puntos, ya para que podamos abrir un debate que tiene que ver con el futuro de los derechos humanos post pandemia y obviamente que hablar del futuro siempre es un riesgo porque nadie tiene la bola de cristal y ya nos dimos cuenta, sobre todo con la pandemia, de que todas esas personas que aparecen vendiéndonos cosas del futuro son en realidad personas muy mercaderes. Sí, papito, agarra. Está mi hijo que ha venido a buscar una hoja para hacer un dibujo. Dale, llévala, estoy dando una charla. Cerrame la puerta.
Estamos trabajando desde casa, ¿sí? Bueno, decía que todos esos brujos y brujas y personas que aparecen en las televisiones con sus bolas de cristal y los zodíacos, que nadie predijo la pandemia, nadie. Nadie predijo la pandemia. Todas esas personas que aparecen a las 2 de la mañana diciendo que paremos de sufrir, nadie. Nadie de esos ha predicho la pandemia. Entonces, hablar del futuro siempre es un poco incierto. Por eso yo, para hablar del futuro, voy a hablar del pasado. Y voy a decir que mañana debemos decir lo mismo que decíamos ayer. Y lo que decíamos ayer es que los derechos humanos deben ser el centro de la política pública, de los estados y de las organizaciones internacionales. ¿Para qué está el Estado? Para garantizar derechos humanos. El Estado no garantiza derechos humanos, no sirve para nada. Absolutamente para nada. Ese es el fin del Estado. La política pública no puede desentenderse de los derechos humanos y la política pública en derechos humanos no es una opción de los gobiernos, es una obligación. Una obligación. Por eso el Estado debe estar ocupado por personas que se comprometan efectivamente a garantizar los derechos humanos sin discriminación. Si no, los resultados son efectivamente catastróficos. Y la pandemia nos da ese claro ejemplo. Ahora bien, ¿aprenderemos de esto? No necesariamente. No necesariamente. En una charla que daba hace unos días, bajo este mismo mecanismo para otro espacio, frente a una pregunta que me formulaban, yo decía que el optimismo que se observa a veces en las redes sociales es un optimismo ingenuo. Esto de, bueno, saldremos mejores, aprenderemos, etcétera, etcétera. No. Digamos, la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor, pero la pospandemia no necesariamente será mejor. Ese mejor hay que construirlo. Al final de la crisis del 29, se decía que el mundo iba hacia un lugar mejor, que hemos aprendido, etcétera, etcétera, aquí y allá. Pocos años después, Hitler tomaba el poder. Y pocos años después de tomar el poder, invadía Polonia y comenzaba la Segunda Guerra Mundial y la exclusión tremenda de lo que esa guerra ha significado en términos de vidas y demás, que no debo detallarlo aquí. Todas y todos lo conocemos muy bien. Entonces, el optimismo ingenuo no es recomendable. Ahora, sí es una oportunidad, como todo en la vida. La pandemia es una oportunidad. Es una oportunidad para que las sociedades entiendan de que detrás de los discursos políticos hay garantía o negación de derechos. Y que aquellas personas que nos venden la idea de que los derechos son en realidad mercancías, cuando llegan al poder, terminan generando situaciones en las cuales los derechos humanos se violan. Y se violan de manera dramática y sistemática. Entonces, es muy importante comprender que la política pública nacional y la política pública internacional debe estar efectivamente al servicio del respeto y la garantía de los derechos humanos. Y eso es tan importante como comprender los fenómenos de ataques que actualmente existen a los derechos humanos. Ataques tremendos, que vienen del lado de los integrismos religiosos, y no me estoy refiriendo exclusivamente al fundamentalismo islámico. Me estoy refiriendo a integrismos religiosos que intentan imponer modos de vida para toda la población, discriminando fuertemente a quienes no comparten sus
modos de vida, integrismos religiosos que atacan a la laicidad, que atacan a la idea de que la política pública debe ser laica y que debe alcanzar a todo el mundo y que cada quien debe poder ejercer libremente su creencia, pero sin imponer sus valores al resto de la sociedad. Y la política pública no puede discriminar. Desde la política pública no se puede discriminar. Ataques que se dan a movimientos que reivindican derechos humanos, como el movimiento feminista, que tiene que soportar toda una oleada inaceptable de críticas y de ataques desde sectores que no tienen ninguna intención de tener futuros mejor, sino de mantener situaciones de exclusión y de discriminación. Entonces, los derechos humanos no conocemos el futuro, pero sí conocemos el pasado. Y para ir hacia un futuro como corresponde, hay que aprender efectivamente las lecciones del pasado. Y las lecciones del pasado dicen que los derechos humanos no vienen de la magia. Los derechos humanos vienen de las luchas, vienen de los reclamos, vienen de las conquistas. El camino entonces es ese. Sociedades que reclamen efectivamente el disfrute y la garantía de los derechos humanos y gobiernos que cumplan sus obligaciones de promover y proteger los mismos sin discriminación a todas las personas sometidas a su jurisdicción. Bueno, creo que podemos dejar aquí. Yo les agradezco la atención que le han podido dar a esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a Fabián por su interesante presentación de esta tarde. Y con base en lo que se ha definido para esta parte de la presentación, quedaríamos atentos a las preguntas, comentarios que deseen hacer los alumnos participantes de esta charla. Lo podrían hacer vía el chat o a través de levantar la mano vía el formato que tenemos aquí en el Zoom. Entonces, el profesor Salvioli queda atento a los comentarios o preguntas de parte de ustedes. Están durmiendo, Guido. O están reflexionando. Vamos a esperar algunos segundos para que puedan. No, pero es lógico. Yo también me duermo con mis charlas, ¿eh? Quizá una pregunta motivadora, apreciado Fabián, a partir de lo que has comentado, y quizá también para ubicar en el contexto al público participante. Definitivamente que desde 1948, con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se abrió un escenario nuevo, ¿no? Y quedaba y era evidente para muchos en ese momento que gran parte de los problemas se habían solucionado al momento de firmar un tratado, bueno, inédito en la historia de la humanidad con esas características. Pero quedó claro al poco tiempo que tener un documento internacional de esas características por sí mismo no soluciona el problema. Es que hay que ir a otros ámbitos, ¿verdad? Y de allí ha sido todo este trabajo en las últimas décadas por avanzar hacia los derechos fundamentales, es decir, cómo esto se convierte luego en normativa constitucional del más alto nivel jerárquico que permita que en los países no haya posibilidad de no cumplir o de no respetar los compromisos internacionales asumidos. En ese contexto, Fabián, ¿cómo ves el asunto en este momento? ¿Se requeriría un paso más quizá? El hecho de haber dado este paso de convertir estos derechos humanos internacionalmente reconocidos en fundamentales, ¿requeriría algo más
para asegurar esta plena vigencia, como tú lo has mencionado en tu charla? Por favor. Claro, gracias, Guido. Ahí vi que en el chat hay varias preguntas, yo no alcanzo a verlas del todo, pero ahí vi que ahora vamos a ir trabajando con las preguntas, y gracias por los comentarios de que la charla fue relativamente satisfactoria. Mi respuesta es no. Yo no creo que haga falta más a nivel jurídico. Lo que hace falta es voluntad política. Lo que hace falta es voluntad política. Digamos, hoy derechos sobran. Derechos sobran. Lo que falta es voluntad política. Vamos a ver. Nuestras constituciones garantizan derechos. Los instrumentos internacionales han sido incorporados. Está la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está la producción de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas. Tenemos fuentes de derecho a patadas. Constituciones, tratados, convenciones, protocolos, declaraciones, reglas mínimas, resoluciones, producción derivada de los órganos de tratado. La verdad, no hay asunto que no haya sido abordado, ¿no?, en términos generales, por órganos de tutela de derechos humanos. Cuando alguien no aplica derechos humanos es porque no quiere hacerlo, no porque le falten instrumentos. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer nosotras y nosotros como personas que pertenecemos a la universidad es si formamos en esta dirección. Porque quienes llegan a la política pública pasan por las universidades. El 80% de la gente que hace la política pública en América Latina egresó de universidades. Esto daría para otra charla, ¿no? Pero, entonces, si la política pública no se ejecuta desde una perspectiva de derechos humanos, es porque las universidades no formamos y no capacitamos debidamente en derechos humanos. Y en las facultades de Derecho, en particular, porque enseñamos derecho como si el derecho fuese un fin en sí mismo, y no una herramienta para hacer justicia. Entonces, por supuesto que alguien sentado en un lugar de decisión puede tomar la decisión de que las mujeres no pueden votar, o puede tomar la decisión de que las mujeres deben votar en igualdad de condiciones como el resto de las personas, ¿sí? Encontrará argumentos para una y para otra cosa. El problema es que uno es fuertemente violatorio de derechos humanos y el otro garantiza derechos. No debería haber opción. Claro, estoy poniendo un ejemplo del pasado, pero ¿cuántas cuestiones hoy niegan derechos, discriminan actualmente en la toma de decisión de quienes operan jurídicamente? ¿Y por qué entonces las facultades de derecho nos vamos a sentir que no tenemos responsabilidad en ello? La formación, si falta algo, es eso: formación y capacitación en derechos humanos plena, absoluta, transversal en todos los campos, para que eso se vuelque a la política pública. Pero hoy fuentes no faltan. Lo que falta es voluntad política en general. Excelente, Fabián. Aquí tenemos una pregunta de Alejandra Fuertes con respecto a una parte de tu presentación. Pregunta: ¿cómo velar o investigar en caso de violación de derechos humanos durante la pandemia en aquellos países que no pertenecen, por ejemplo, al Pacto de San José? Bueno, en el sistema interamericano tenemos 35 estados, 24 han ratificado el Pacto de San José y 11 no, 10 en realidad. Luego Venezuela se ha retirado del Pacto de San José, entonces ya tenemos 11. En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos, dentro del sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene posibilidad de monitorear la situación de derechos humanos en cualquier estado de la OEA, independientemente de que el estado haya ratificado o no el Pacto de San José de Costa Rica, y producir informes de países. De hecho, es muy famoso el informe de país que hizo la Comisión Interamericana en 1979 sobre mi país, sobre Argentina, cuando había una dictadura, violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, y Argentina no había ratificado el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, el hecho de que un Estado de la OEA no ratifique el Pacto de San José de Costa Rica no le exime
de monitoreo de parte de la Comisión. Lo que sí es que no podrán llegar casos a la Corte Interamericana en relación a ese Estado, porque el Estado no ha ratificado el pacto y no ha aceptado la competencia de la Corte. Pero monitoreo tiene. Todos los estados de la OEA tienen monitoreo. Ahora, también hay monitoreo de parte de los órganos de Naciones Unidas. Los estados de América Latina han ratificado una enorme cantidad de instrumentos de derechos humanos en Naciones Unidas, y entonces también están obligados ante esos mecanismos convencionales. Y aunque no ratificaran nada de esos mecanismos convencionales, y tampoco ratificaran nada del sistema interamericano de derechos humanos, la sola pertenencia a Naciones Unidas les hace estar obligados frente a las relatorías y los grupos de trabajo. Es decir, yo tengo mandato sobre todos los estados de Naciones Unidas, independientemente de que los estados hayan ratificado o no ratificado ningún instrumento internacional. Y lo que aplico, entonces, es la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, las relatorías, por ejemplo, el relator de Derecho a la Salud, la relatora de ejecuciones extrajudiciales, el grupo de trabajo de detención arbitraria, todos esos grupos son competentes para abordar situaciones de derechos humanos derivadas de la pandemia y no derivadas de la pandemia en torno a cualquier Estado, aunque ese Estado no haya ratificado el Pacto de San José de Costa Rica o no haya ratificado ningún instrumento internacional. Interesante, Fabián. Aquí otra pregunta de Alexander Delgado, que además que agradece tu exposición. Dice, quisiera saber su opinión si es razonable sacrificar la libertad a cambio de seguridad, en especial en esta situación de pandemia en que estamos todos atravesando. Digamos, no, por supuesto que no es razonable. Sacrificar la libertad, no. Ahora, la pregunta es, ¿qué es sacrificar la libertad? Yo así como lo leo, por supuesto que digo que no. Ahora, restringir la libertad de movimiento sí es razonable. Sí, es muy razonable. Esto es, sacrificar la libertad sería imponer la esclavitud, y por supuesto que ninguna pandemia justifica eso. Ahora, yo no puedo pretender en este marco tener la misma libertad de movimiento que tenía cuando la pandemia no existía. Yo estoy en mi casa, ¿no? No puedo salir de mi casa porque Argentina tiene un confinamiento muy estricto. ¿Hay una restricción de la libertad? Sí, hay una restricción de la libertad. ¿La libertad está sacrificada? No, no está sacrificada. Esta medida es temporal y obedece a una situación concreta que tenemos. Digamos, eso pasará y volveremos efectivamente a salir a la calle. ¿Hay excepciones para salir a la calle? Sí, yo puedo salir a buscar los víveres necesarios, puedo salir al médico, puedo salir distinto. Lo que no puedo es hacer lo mismo que hacía antes, y eso es razonable. A mí no me parece que eso sea sacrificar la libertad, a menos que yo entienda mi libertad como algo que me da derecho a hacer cualquier cosa. Entonces, ¿yo tengo libertad de caminar por la calle? Sí, claro, pero lo que no tengo es libertad de contagiar a nadie. Y si entonces todos llevamos adelante nuestra libertad de caminar por la calle e inundamos las calles de presencia de gente y los transportes públicos, lo único que vamos a lograr es que los sistemas de salud colapsen. Entonces, eso no está amparado por ninguna libertad. Tenemos otra pregunta de Nadia Blanco, que pregunta, ¿usted considera que la justicia global es necesaria para garantizar estos derechos de mejor manera? Aún más en la actualidad con el proceso de la globalización, aunque fuera algo limitada por la propia pandemia. La pregunta es excelente, y además me pone en un problema, porque debo señalar que en ese sentido soy una suerte de pastor ateo. Yo trabajo en el derecho internacional, pero la verdad que el derecho internacional no es lo más importante. Sí, la justicia global es necesaria, pero muchísimo más necesaria es la justicia local. Si los estados no llevan adelante su política pública
de manera tal que se respeten y se garanticen los derechos humanos, y que entonces al plano internacional llegue solo excepcionalmente aquello que por algún motivo no se garantizó en el plano local, si no logramos ese estadio de cosas, la realización de los derechos humanos es una quimera. No hay órgano internacional que pueda subsanar las injusticias en todo el mundo. Entonces, el sistema de derechos humanos no es el sistema internacional. El sistema de derechos humanos es todo el sistema, todo. Y centralmente el sistema nacional. Y entonces sí, una vez que eso está, efectivamente, sí creo que es necesaria una justicia global, una justicia internacional, para las situaciones de excepción en las cuales los derechos no son garantizados. Bien, tenemos otra pregunta de Cassandra Carrera, que además te felicita por tu excelente presentación y plantea una duda. ¿Son los derechos humanos los únicos parámetros que podríamos y deberíamos considerar para juzgar a un gobierno de bueno o malo frente a esta crisis? Sí, 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 por supuesto. Y es el parámetro sobre el cual deberíamos juzgar a toda la acción de gobierno. A mí me resulta siempre muy interesante cuando los discursos negadores de derechos, hay que reconocer, son discursos inteligentes. Son discursos inteligentes. Entonces, a través de tecnicismos, se nos dice, no, bueno, pero lo importante es que hemos logrado un sistema eficiente, porque eficiente es lo que menos gasta y más produce. Eso no es eficiente. Eso lo que genera es más ganancia. Pero eso no es eficiente. Porque si eficiente es lo que menos gasta y más produce, entonces yo no tomaré para que trabaje a una persona con discapacidad, porque su producción probablemente sea menor que la de una persona que no tiene una discapacidad. O no tomaré a una mujer que puede quedar embarazada y luego sacar una licencia por maternidad. Eficiente es lo que más incluye. No hay que regalar el término eficiencia a quienes nos hacen ver como fines cosas. Eficiente es aquello que incluye a toda la población. No es eficiente un sistema que deja fuera del disfrute de los derechos a la mitad de la población o a las 2/3 partes de la población. Los derechos humanos son, comparto el sentido de la pregunta, los derechos humanos son las herramientas bajo las cuales deberíamos medir el éxito o el fracaso de los gobiernos. Otra pregunta de Gina Durán, que agradece de antemano la información brindada en esta exposición y hace la pregunta, ¿consideras que la opinión médica sobre a quién auxiliar es la más adecuada en base a preferir salvar la vida de una persona joven o adolescente que con respecto de una persona mayor de edad? Yo debería responder que no sé. Y también es importante saber que quienes damos charlas no tenemos todas las respuestas, digamos, y que prefiero decir que no sé porque no estoy seguro de la respuesta a decir cualquier cosa para mostrar que sé. No necesito hacer eso. Y no sé, sinceramente no sé si la respuesta, yo sí creo que la respuesta de un profesional de la medicina o una profesional de la medicina debe ser la guía de la lucha contra la pandemia. Entonces, yo para luchar contra una pandemia escucho a quienes saben de pandemias. No escucho ni a economistas, ni a juristas, ni escucho a quienes saben de pandemias. ¿Sí? Pero no estoy seguro de que la decisión sobre a quién salvar o no salvar deba ser algo que deba quedar en manos de un criterio médico. Y digo simplemente eso, que no estoy seguro.
una pregunta adicional de Antonella Alemán, que nos pregunta sobre las tribus amazónicas que son vulnerables y el caso de estados como el peruano que están en la obligación de protegerlo. ¿Cómo se podría asegurar esto en el ámbito internacional si es que por alguna razón esa protección no se cumple? Sí, hay un mecanismo de protección de pueblos indígenas extraconvencional, digamos, que hay una relatoría especial sobre derechos de los pueblos indígenas a la que se puede acudir. Hay un mecanismo de alerta temprana en el plano convencional, en el Comité para Eliminar la Discriminación Racial. Se puede poner en marcha ese mecanismo establecido en la Convención para Eliminar la Discriminación Racial. Y por supuesto, ante este mismo comité, se puede, en el marco del estudio de la situación de un Estado, examinando su informe, accionar con informes sombras u otro tipo de cuestiones. Pero me parece que además, en el marco de lo de inmediato, creo que se pueden pedir medidas cautelares o eventualmente provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que hasta la propia Corte pueda dictar. Me parece que hay que hacer un ejercicio creativo de la garantía de derechos y este sí es un desafío para mujeres y varones jurídicos. Apreciado Fabián, todavía tenemos algún tiempo, por ahí veo que han llegado más preguntas, veo que ha generado un gran interés y polémica algunos temas de la forma como hay que enfocarlo. ¿Tendríamos tiempo todavía para dar respuesta a algunas otras preguntas más? ¿A mí me preguntás? Sí, así es. Yo estoy a disposición de ustedes, digamos. Yo Perfecto. doy clases de maestría en 1 hora y media, pero tengo tiempo, un rato más. Ustedes deberán aguantar de que mi hijo ingrese y salga de la habitación, pero bueno. Perfecto, Fabián, muchísimas gracias. No. Rosalín León pide un comentario tuyo con respecto a lo que está ocurriendo en El Salvador en este momento. Dice que ella tiene una información muy contradictoria sobre lo que ocurre en el país. Si tuvieses algún comentario que brindar al respecto. Digamos, bueno, me gustaría que precise en relación a qué, digamos, comente. Pero digo esto por una razón. Yo visité oficialmente El Salvador el año pasado e hice un informe que se presenta ahora al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de la justicia transicional en El Salvador, es decir, cómo se abordaron el trabajo de la Comisión de la Verdad de El Salvador por las violaciones de derechos humanos y el derecho humanitario en el conflicto armado, la situación de justicia e impunidad para quienes han perpetrado crímenes contra la humanidad, las reformas institucionales y las garantías de no repetición y los procesos de memoria. Pero no sé si se refiere a eso o se refiere a la situación actual de hacinamiento en las cárceles frente a la pandemia del coronavirus. Si es en relación a lo primero, yo produje un informe, ese informe ahí dice, frente a las medidas que Bukele ha tomado en las cárceles en este contexto. Después no leo más, pero dice, frente a las medidas que Bukele tomó. Bueno, yo soy un desastre para manejar el chat. Sí, se refiere justamente al contexto actual, ¿no? La pregunta está orientada a lo que ocurre en este momento en las cárceles en ese país. Bueno, digamos, a mí me parece que fomentar el hacinamiento en las cárceles es una locura. Lo que dije en términos generales en la primera parte de mi exposición se aplica a todos los países, incluido El Salvador. Digamos, hay que entender de que, primero, de que las cárceles no son un espacio para el castigo de las personas, sino para que cumplan su pena y la privación de libertad es la pena, digamos. El hacinamiento no es algo que esté permitido, esto en primer lugar. Pero en segundo lugar, que el hacinamiento vuelve en contra de toda la población, por lo que he mencionado hoy más temprano. Digamos, si las cárceles
terminan siendo focos infecciosos muy fuertes por el hacinamiento, y el virus va hacia donde hay hacinamiento, por supuesto. Entonces los sistemas sanitarios se colapsarán, y se colapsarán los sistemas sanitarios no solamente para las personas que están privadas de la libertad, sino para la tía del señor que reclama que los presos estén hacinados. Muy bien, aquí hay una pregunta que plantea Yasmín Cox que es interesante. Dice, la pandemia ha puesto de manifiesto los diferentes metarrelatos que coexisten a nivel político, económico y social. Por un lado, un metarrelato que defiende la idea de los derechos humanos como bienes y en el cual esta idea haya pleno sentido. Por otro lado, un metarrelato que antepone los derechos humanos a cualquier valoración económica. En este escenario de plurirrelatos, ¿cuál sería la contribución del estudio de los derechos humanos y en especial de las Naciones Unidas para prevenir futuros choques de sentido que nos lleven a una situación de crisis que se vive hoy en día? Lo que pasa es que no es un mero choque de relatos. Ojalá fuera solo un choque de relatos. Los relatos terminan generando posicionamientos en quienes deciden la política pública, y esos posicionamientos terminan garantizando derechos o violando derechos. Como señalé hoy, al final de la exposición, los derechos humanos son el fin del Estado. Y la economía, como el resto de las cuestiones del Estado, deben estar al servicio de la garantía de los derechos humanos. Y ya. Entonces, no se trata de discutir en relación a si los derechos humanos deben anteponerse a todo. Es el fin del Estado. El Estado actual está para respetar y garantizar derechos humanos. Si no hace eso, viola derechos. Porque como ustedes saben y como han visto en clases, los derechos humanos se pueden violar por acción o por omisión. Entonces, no hay debate sobre esto. Hay un intento de debate, pero no hay debate. Hay obligaciones que el Estado tiene que cumplir. Los derechos humanos no se plebiscitan, no se discuten, se garantizan. Hay una pregunta que se ha levantado la mano Nicole Torres. Vamos a ver si podemos abrir su Claro. micrófono. Un minuto, por favor. Sí, Sí, ya está. Por favor, adelante, Nicole. perfecto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, bastante interesante. Ahora, mi duda iba un poco dirigida quizás en el contexto de la restricción de libertades. Si bien es cierto, mencionó que en algún momento no podemos quizás colocar en situación de peligro derechos fundamentales como son la salud, o sea, a nivel colectivo. La situación en la que está atravesando, por ejemplo, Perú ya es un poco incontenible. O sea, al día de hoy ya quizás muchos ciudadanos por necesidad han tenido que salir a reiniciar sus actividades económicas. ¿Hasta qué punto es factible o es viable la intervención del Estado quizás para tratar de restringir este tipo de libertades? Bueno, en aras de no seguir quizás expandiendo el contagio del virus. A ver, digamos, muchas gracias, Nicole, por el planteo. Por supuesto, el contexto es difícil, digamos. Ahora, yo creo que hay fines e instrumentos, herramientas, ¿no? Digamos, y que los fines no se proclaman y se cumplen automáticamente. Yo puedo decir, bueno, quiero que todo el mundo sea feliz. Genial, pero la pregunta es cómo hacemos para que todo el mundo sea feliz. ¿No? Nadie va a estar en contra de la idea de que todo el mundo sea feliz. ¿A qué me refiero con esto? ¿Hay que proteger la salud? Sí, hay que proteger la salud. Hay que evitar entonces las aglomeraciones, porque la pandemia hoy es de esta manera y no hay todavía una vacuna, y entonces sí, hay que prevenir las aglomeraciones. La gente preferentemente, la gente debe quedarse en casa.
Ahora, la gente se tiene que morir en su casa por esto, no puede salir, y quienes no tienen de qué manera subsistir. Bueno, si yo le pido a la gente que se quede en su casa, entonces yo debería ver la manera de garantizar los derechos de esa gente. Si las personas no pueden tener los medios de subsistencia, entonces el Estado debe paliar esa situación. Pero esto no es mágico. El Estado tiene un presupuesto. Es momento de que quienes han amarrocado fortunas paguen impuestos como deben pagarlos, para obtener los recursos, para que la crisis no sea tan fuerte sobre los sectores más desfavorecidos y los sectores medios. Deben establecerse impuestos de una buena vez por todas en nuestra América Latina, que no sean impuestos regresivos, que no sean impuestos que caigan más fuertemente sobre quienes menos tienen. América Latina es el continente más desigual en lo que tiene que ver con el tratamiento impositivo. Los sectores más pudientes no contribuyen de acuerdo a la situación económica de Chile. No estoy hablando de hacer la revolución comunista, de ninguna manera. Estoy diciendo de que debe haber una distribución un poquitito más equitativa de los recursos del Estado. Y para eso el régimen impositivo es fundamental. Lo que no es lógico es proteger la salud y decirle a la gente que se quede en la casa y no darle las herramientas para que se pueda quedar en la casa. Pero quienes baten el parche de salir a la calle no son precisamente quienes están en esa situación mayormente. Son grandes sectores económicos que no quieren perder un céntimo de lo que han ganado históricamente. Y después las muertes se cuentan de a miles. Por supuesto, en quienes aglomeran los transportes públicos y las calles. Una última pregunta, Fabián, de Nadia Blanco, que planteas, el Estado debe garantizar los derechos humanos dentro de un territorio definido, pero ¿qué sucede en el plano internacional con respecto a aquellos estados o entes privados que afectan o apoyan indirectamente a través de contratos u otros instrumentos legales dichas situaciones que vulneran estos derechos fundamentales? ¿Existe alguna institución que se encargue de este problema? Esa es buenísima la pregunta y escapa, por supuesto, a esta situación de la pandemia, pero sí, digamos, en ese sentido, quizás sepan que hay ya un grupo de trabajo de Naciones Unidas que está produciendo informes sobre empresas y derechos humanos, y esto incluye empresas que operan en el exterior. Y yo tengo el privilegio de haber presidido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por primera vez en su historia, aprobó observaciones finales respecto de un Estado por lo que sus empresas privadas pueden hacer en el exterior. Son las observaciones finales sobre Canadá, adoptadas en el año 2015 en relación a lo que ciertas empresas canadienses actúan en algunos países, particularmente en África. Muchísimas gracias, Fabián. Estamos en realidad muy contentos de haber podido compartir esta tarde contigo y con tus excelentes apreciaciones sobre diversos temas de mucha actualidad. Igualmente también felicitar y agradecer a los alumnos que han estado participando y muy interesados a lo largo de toda esta charla. Dos cositas puntuales para poder ir concluyendo esto y dejarte también liberado, Fabián, para que continúes con tus actividades. Sabemos que hay muchas cosas todavía pendientes en la tarde, noche en Argentina y hay que trabajar. En primer lugar, a nombre de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Ya lo manifestó nuestro decano,
Luis García Corrochano, nuestra dirección de la carrera a cargo de Beatriz Miranda. Pues un agradecimiento especial por tu deferencia con nosotros, con la universidad y con la Facultad de Derecho. Es muy importante y muy refrescante tener siempre este tipo de ideas que nos ayuden a reflexionar de otra manera y con más profundidad sobre los asuntos. En segundo lugar, invitarte, como bien lo dijo nuestro decano, a que y están las puertas abiertas cuando desees y tengas la posibilidad de poder compartir otro rato con nosotros. Vamos a estar siempre muy contentos de tenerte con nosotros, bueno, ahora virtualmente, pero se espera que pronto pueda también ser presencialmente y que puedas regresar nuevamente a Lima y que veas ya en directo aquí a todos los chicos que han seguido tu presentación. Igualmente, les pedimos para efectos de cerrar esta parte a todos los participantes, tienen ustedes en la parte inferior una encuesta para saber qué tal ha funcionado todo este esquema, tanto la parte virtual y toda la parte técnica que ustedes han podido utilizar. Justamente tienen ustedes en pantalla el tema de la evaluación, ahí ustedes pueden hacer un análisis breve para tener la referencia. Y bueno, además, algo que nos ayuda siempre mucho en todas estas presentaciones es poder dar un aplauso a nuestro expositor. Y pues, por favor, un aplauso para Fabián y su participación de esta tarde, esperando que puedan tener, están los micrófonos abiertos, por favor, pueden hacer la expresión de sus saludos. Pensé que era por el emoticón. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un enorme gusto haber vuelto a compartir un espacio con Guido después de... Perdón, no se escuchaba lo que estaba diciendo. Estaba agradeciendo mucho esta posibilidad de haber podido volver a compartir con Guido Mendoza un espacio después de un cuarto de siglo y decirles que soy una persona universitaria, así que creo que desde la educación es desde donde se transforman las cosas, así que para mí es un enorme placer estar en la universidad de ustedes, que es además una universidad de un prestigio enorme a nivel continental, y que espero, por supuesto, visitarles muy pronto y que se cuiden, ¿sí? Que se cuiden mucho. La situación es complicada, pero se saldrá. Es importante cuidarse y también es importante cuidar a todas las personas que nos rodean. Y ojalá nos veamos pronto. Perfecto, Fabián, muchísimas gracias. Nuevamente valoramos muchísimo este tiempo. Que tengas una excelente tarde y un excelente fin de semana, igual para todos nuestros alumnos que han participado esta tarde. Quedamos entonces siempre en comunicación y muchas gracias nuevamente. Saludos.